Se dice que la gente no tolera la corrupción, la pide. Nueva Orleans fue la primera ciudad americana en la que empezó a desarrollarse la mafia siciliana. Pienso que cualquiera que tenga dinero y contactos puede hacer daño a otro. En las familias mafiosas italoamericanas a la persona con más poder, influencia y dinero se le conoce como el cerebro. Algunos cerebros gobiernan sus dinastías tras el telón, en la sombra, manteniendo siempre la imagen de persona humilde y respetable. A otros se les ve de lejos, son grandes personalidades con reputación nacional. Así era Carlos Marcello, el que fuera durante un largo periodo gobernante supremo de la mafia de Nueva Orleans. Tras siglos de continuos cambios, la ciudad de Nueva Orleans no estuvo formalmente bajo el control de Estados Unidos hasta que Thomas Jefferson adquirió Luisiana. A partir del año 1800 se convirtió en una ciudad próspera y el destino americano más deseado por los inmigrantes italianos que llegaban a América. Es muy singular el hecho de que allí el 90% de cada millón de personas sea de Sicilia. Fue el primer grupo de inmigrantes en este país, al contrario de lo que muchas personas creen. En 1850 había más italianos aquí que en Nueva York. Hubo una diferencia a nuestro favor de 1 o 2 puntos durante unos 30 años hasta que al final Nueva York nos superó. Pero durante un periodo más largo, Nueva Orleans fue el destino principal de la inmigración italiana. La migración de sicilianos a América fue precipitada por la unificación de Italia en 1860. Esta unificación sumergió a Sicilia en una depresión económica y la pobreza obligó a los sicilianos a huir al norte de África, al norte de Italia y a Estados Unidos. Todo comenzó cuando Garibaldi entró allí en 1860 y conquistó Sicilia y la parte meridional, lo que fue el primer paso para unificar el país bajo el reinado de Víctor Manuel. Italia se convirtió en un país unificado en el año 1879, por primera vez desde la época de los romanos. Cuando las promesas de tierras y bienestar no llegaron a cumplirse, los italianos decidieron buscar fortuna en otra parte, comenzando así la inmigración masiva y se marcharon lejos de su Italia natal. Los emigrantes sicilianos eligieron Nueva Orleans por su clima templado y por las oportunidades que se les proporcionaban allí, diferentes a las que Nueva York les ofrecía. En Nueva York o cavaban túneles o trabajaban en fábricas. Aquí no ocurría lo mismo. En Nueva Orleans no tenías que vivir de alquiler en un 8º piso de un edificio sin agua caliente o sin ni siquiera agua. Era otro estilo de vida. Se parecía más a la vida europea, así que en cuanto llegaron se adaptaron perfectamente. Era casi como estar en casa. Fue un traslado casi natural. También se trasladó a Nueva Orleans otro segmento pequeño pero notorio y menos conveniente de la población siciliana. La organización criminal secreta conocida como la mafia, que había sido una parte de Sicilia durante años y que nació como reacción a las normas opresivas de Italia. John H. Davis, autor de Mafia Kane Fish, explica por qué. Nueva Orleans fue la primera ciudad americana en la que empezó a vivir la mafia siciliana. Mucho antes que por Nueva York, Chicago o cualquier otra ciudad, las mafias italianas se sintieron atraídas por Nueva Orleans y por el estado de Luisiana, porque en algo se asemejaba a Sicilia. Y vinieron en tropel con el cambio de siglo. Sobre el año 1900, en Nueva Orleans había ya más de 100 mafiosos. Además, la permisividad de Nueva Orleans hizo de la ciudad un refugio para el vicio y la corrupción. La corrupción en Nueva Orleans se remonta probablemente a 100 años atrás, a finales de la década de los 90, del 1800, que yo sepa.
En el pasado, la justicia prefirió mirar hacia otro lado. No estoy diciendo que la policía fuese corrupta, pero en el barrio francés se toleraron cosas que no se tolerarían en ninguna otra parte del país. Cuando los inmigrantes sicilianos llegaron a Nueva Orleans, muchos se pusieron a trabajar en los muelles y en las plantaciones. En estas mismas tareas, la mafia empezó a dominar. A comienzos de 1870, la mafia había hecho incursiones en el control de la costa y de los mercados, y eventualmente del beneficio de la estivación y carga en los puertos. Su medio para obtener este control fue el mismo de siempre, la violencia. Entre 1869 y 1889, la policía de Nueva Orleans atribuyó unos 100 asesinatos a la mafia siciliana. La táctica de obtener el control a través de la violencia, que había funcionado también en Sicilia, se convirtió también en el procedimiento natural en Luisiana. La violencia en los muelles y en los mercados de Nueva Orleans, controlados por la mafia, surgió por la rivalidad entre las familias que luchaban por su control. En esta confrontación, David Hennessy, jefe de la policía supuestamente corrupto, fue asesinado, suponemos que por las familias enfrentadas. Los ciudadanos enfurecidos y dominados por un sentimiento anti-italiano decidieron vengarse y lincharon a varios sospechosos italianos en custodia en la cárcel local. Esto dio lugar a protestas de los italianos ultrajados, tanto en Estados Unidos como en Italia. La prensa local se regocijaba porque la ciudad estaba al fin limpia de la mafia, pero se equivocaban. 2 años después, los gángsters se reagruparon y a comienzos de la década de 1920, una familia dominante se había establecido con firmeza en Nueva Orleans. Llevaría el nombre de un italiano analfabeto que sería uno de los jefes más poderosos de la mafia americana. Los padres de Carlos Marcello emigraron a África del Norte, donde Carlos nació en 1910. El padre de Carlos, Joseph Marcello, se fue a Luisiana y cuando Carlos tenía 8 meses, su madre y él fueron a reunirse con Joseph en la que sería su nueva patria. Mientras su pequeña familia se ampliaba, los Marcello se dedicaron al cultivo de una parcela a las afueras de Nueva Orleans. Cuando Carlos fue lo suficientemente mayor, le encargaron el trabajo de transportar lo cultivado por su familia hasta los mercados de la ciudad. Entrando en un contacto diario con el peligroso mundo de los mercados dominados por los sicilianos, el joven Marcello tuvo su primer encuentro con la mafia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la vida en una granja no iba a ser su vocación. Carlos Marcello era un hombre joven con una capacidad extraordinaria e inteligente que dejó la granja de su familia en la bahía y comenzó a cometer crímenes en la ciudad de Nueva Orleans. La temprana carrera criminal de Marcello consistió al principio sobre todo en robos de pequeña categoría. Una chapuza en un banco llevó a Carlos durante un tiempo a estar entre rejas con una condena de 9 años de cárcel. Tenía solo 20 años cuando le condenaron. A través de un contacto con la mafia, el padre de Marcello pudo obtener el indulto para su hijo del gobernador de Luisiana, O.K. Allen. El joven Carlos aprendió de primera mano la ventaja de tener amigos en puestos importantes y el grado de influencia que podía alcanzar la mafia. En 1930 había ya mafiosos en todos los cargos del gobierno de Nueva Orleans. Después de su breve periodo en prisión, Carlos regresó a la ciudad y abría un bar llamado El Bombardero Marrón en honor al boxeador Joe Louis. Pronto se expandió y comenzó a distribuir máquinas de discos y de pinball en restaurantes de las zonas de Argel y Gretna. Los propietarios de los bares que rechazaban hacer negocios con él o sus hermanos fueron enseguida persuadidos para que cambiaran de opinión. ¿Ha pensado en nuestra oferta? Sí, pero como les dije, ya tengo máquina de discos. No una de las nuestras. Usted necesita tener una de nuestras máquinas. La suya es una porquería. Los demás bares están poniendo las nuestras y estoy seguro de que no querrá ser el único en tener una chatarra. Podría ser malo para el negocio. Muy malo para el negocio. Pienso que le tenían miedo. No sé si era un miedo real o si lo real era su capacidad de llevarlo a cabo. Pero obviamente había mucha gente que pensaba de lo que él sería capaz. Y creo que cualquiera que tenga contactos y dinero puede hacerte daño si es lo que pretende.
La reputación de Marcelo llegó a oídos del cerebro de la mafia de Nueva York, Frank Costello. Bajo la presión de la policía en el norte, Costello decidió llevar su negocio de las máquinas tragaperras hacia la zona de Nueva Orleans. Y ahí entró Marcelo. Su iniciación real en la mafia se produjo en ese momento después de que Costello trajera todas las máquinas tragaperras y él las colocase con éxito en todos los bares y restaurantes. Comenzó así su fortuna porque llevaba parte de todas las máquinas tragaperras que instaló. El beneficio lo repartía con Costello. Que el juego fuese ilegal en Luisiana no detuvo a nadie. El senador Whelan aceptó un 10% del negocio a cambio de evitar que la policía se enterase. Marcelo manejó su poder con mano de hierro. Su capacidad para que los morosos pagaran se volvió legendaria. Llevó a alguno de estos a su finca en la bahía y no se les vio volver. Tenía una bañera en la parte de atrás de su finca y la llenaba de lejía. La víctima desafortunada acababa descompuesta en la bañera por la lejía. Y luego el contenido de la bañera se vertía en la bahía. No todo el mundo se creyó estos rumores. Por lo que supe, Marcelo no tenía una reputación gracias a la violencia. Años atrás se comentaba que pudo estar implicado en golpes al estilo de las bandas en la costa del Golfo de Mississippi. Pero no eran más que rumores y nunca fueron más que eso. En mi opinión, él nunca tuvo que recurrir a ese tipo de técnicas tan drásticas. El cerebro de Nueva York, Frank Costello, estaba tan contento con la manera en que Marcelo llevó el negocio de las máquinas tragaperras en Nueva Orleans que cuando abrió una casa de juego al estilo Las Vegas en Jefferson Parish contó con él como socio al 12%. A los 37 años Marcelo había reunido una pequeña fortuna gracias a sus negocios ilegales. En 1947 se convirtió en el cerebro de toda la mafia de Nueva Orleans. También se convirtió en uno de los hombres más ricos de Luisiana, con decenas de empresas tanto ilegales como legítimas. Aunque solo medía poco más de 1,5 metros y le apodaban el hombrecito, Marcelo se convirtió en el líder más grande de la mafia de Nueva Orleans y uno de los hombres más ricos de Luisiana. Se estimó que su capital total rondaba los $450 millones de la época. Las drogas eran su plato fuerte. La heroína venía desde Sicilia hasta el puerto de Nueva Orleans y Carlos la distribuía en los estados de Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama, todos los estados del sur. El territorio de Marcelo se extendió desde el delta del río Mississippi a través de muchos de los estados del Golfo. Se hizo un experto pagando a cualquier persona necesaria para asegurar que sus operaciones funcionasen correctamente. Fue capaz de mantener sus actividades relativamente libres de interferencia legal hasta que los ciudadanos preocupados pidieron al agente del FBI, Aaron Conn, que investigara al Departamento de Policía de Nueva Orleans. Este comenzó a exponer a la opinión pública lo acontecido en Luisiana, lo que captó la atención de Robert Kennedy y del Comité del Senado que investigaba la corrupción. Desde su ascenso a la cumbre de la mafia de Nueva Orleans en 1947, la riqueza y el poder de Carlos Marcelo no cesaban de crecer. Aunque el gobierno federal intentó en varias ocasiones dejar fuera del negocio a Marcelo, parecía imposible condenarle. Durante años él y su familia de la mafia parecían capaces de operar con total impunidad. Eso empezó a cambiar, sin embargo, gracias al esfuerzo en contra del chantaje y de la corrupción de individuos como el superintendente de la Policía Nacional, Francis Grebenberg, y el antiguo agente del FBI, Aaron Conn. Trajeron a Conn a Nueva Orleans en 1953 para investigar la corrupción en el Departamento de Policía y dirigió durante un tiempo la Comisión Metropolitana del Crimen financiada con fondos privados. Grebenberg fue nombrado en 1952 superintendente de la Policía Nacional, que, como él dice, también tenía a sus espaldas una historia de corrupción. Whelan los tenía desde el principio, los organizó en 1935 y los utilizó como su propio ejército privado, pero todos eran políticos, gente que los políticos le pidieron que contratara, y así fue como lo hicieron. Corté todo eso y despedí a unos cuantos. Deseé despedir a más porque esos individuos estaban tan acostumbrados a contraatacar que pasé un tiempo terrible con ellos. Grebenberg recuerda ahora numerosos incidentes de corrupción cuando él estaba en el Departamento de Policía.
Hice una redada en un lugar llamado el Club del Trébol de 4 hojas. Hice 7 redadas y en la cuarta fue cuando vi a esas jóvenes allí dentro. Acusamos a esas prostitutas en la oficina del sheriff, pero nunca las procesaron. El sheriff era dueño de la mitad del burdel. Finalmente metimos en la cárcel por 10 años al dueño, el propietario de la otra mitad, gracias a una ley obligatoria de narcóticos que yo había aprobado y que esos jueces liberales anularían 2 años más tarde. El alcance de las actividades criminales de Carlos Marcelo fue más allá del mero control policial. El antiguo abogado federal de la acusación, Hayes Hawk, vio hasta dónde llegó esa influencia. Controló estafas tradicionales a lo largo de la costa meridional del Golfo, sobre todo en Luisiana, en cierto grado en Mississippi, hasta incluso tenía influencia en Texas en estafas tradicionales como la prostitución organizada, el juego ilegal, el préstamo y cosas por el estilo. Estaba metido en muchos negocios, en el juego, en la gestión de restaurantes, en el aceite. Llevaba un conglomerado extenso, quizás de un total de 50 negocios diferentes, todos bajo su supervisión. En sus investigaciones, Aaron Cohn aprendió que todas las pistas conducían a la organización de Marcelo. Parecía que éste se hubiese metido en el bolsillo a los departamentos de policía y a las administraciones municipales de Nueva Orleans y de Jefferson Parish. Cohn también descubrió que Marcelo podía estar relacionado con 3 asesinatos, por lo menos. Por ninguno de ellos Marcelo había sido acusado. En 1959, Cohn ya podía mostrar sus resultados al Comité McClellan y a su supervisor principal, Robert Kennedy. El comité ya emprendía una guerra contra la mafia en Nueva York y en Chicago. Los gángsters más importantes de Luisiana mantienen el contacto y se juntan para objetivos comunes con sus homólogos de cualquier otro lugar. Se mueven con libertad y de manera costosa por el país y se visitan cada 3 meses. Durante años, y no como sus antecesores mafiosos, la banda de Marcelo había tenido poca necesidad de luchar contra los policías. Marcelo no necesita luchar contra el largo brazo de la ley cuando puede hacerse rico y vivir de una manera más respetable, sobornando a los oficiales. Gracias al esfuerzo de Robert Kennedy en el Departamento de Justicia, se estableció nuestra sección contra el crimen organizado, fruto del cerebro de Robert Kennedy, para designar a un grupo de fiscales formados para encargarse de las investigaciones del crimen organizado. Marcelo y otros gángsters que fueron llamados ante el comité negaron conocer la existencia de la mafia. Incluso el director del FBI, Edgar Hoover, parecía estar de acuerdo. Hoover había mantenido durante mucho tiempo que la mafia era un mito. En 1957, sin embargo, cogieron a 60 líderes de la mafia en una casa del centro de Nueva York. Esto parecía confirmar de una vez por todas la existencia de un sindicato nacional del crimen, aunque Carlos Marcelo no estuviese en esa reunión. Él tenía privilegios especiales dentro de la mafia, como que no tenía que asistir a estos grandes cónclaves. Había uno en Apalachian, donde se reunían los líderes de la familia. Este fue desarticulado por la policía, pero como Marcelo no tenía que asistir... Cualquiera que fuese el motivo de la ausencia de Marcelo, todavía estaba citado para declarar ante el Comité McClellan. Marcelo se acogió a la quinta enmienda en las 67 preguntas que le hizo Robert Kennedy. Su arrogancia y desprecio hacia los procedimientos proporcionaron aún más incentivos a Robert Kennedy para atacar a la mafia. Marcelo se negó a contestar incluso a la pregunta sobre su lugar de nacimiento. Esta retención de la información se convirtió en el arma que Robert Kennedy utilizaría para ir a por Marcelo. Kennedy se enteró de que Marcelo había obtenido una partida de nacimiento guatemalteca ilegal y un impreso en el que aparecía como ciudadano de Guatemala.
Kennedy recurrió a la única agencia que Marcelo no controlaba, el Servicio de Inmigración y Naturalización. Les ordenó que lo más rápidamente posible expulsasen a Marcelo de Estados Unidos. Cuando el 14 de abril de 1961 Marcelo hacía una gestión rutinaria en el Departamento de Inmigración, le pidieron que se sentase. El agente de inmigración leyó entonces el siguiente texto a Marcelo. Carlos Marcelo, han informado a esta oficina que su lugar de nacimiento es Guatemala y por ello usted es oficialmente un ciudadano de ese país. Aquí se adjunta la orden de repatriación inmediatamente a su país de origen. ¿De qué va todo esto? Su visado ha vencido. ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué está pasando aquí? Metieron a Marcelo en un coche que le estaba esperando y se lo llevaron al aeropuerto donde un avión le llevaría hasta Guatemala. Siempre se ha cuestionado la legalidad de la deportación. Revisé todos los archivos de inmigración de este caso y permítame decir que no estoy seguro de que el proceso fuese el correcto en este arresto. No tuvo la oportunidad de hablar. No se le dio la oportunidad de llamar a un abogado. Por lo que entiendo, su abogado no tenía permitido consultarle a nadie del Departamento de Justicia. A este individuo le arrestaron, le metieron en un coche, le pusieron en un avión y voló fuera del país. Marcelo pasó 2 meses angustiosos de exilio. Tras un viaje a través de la escarpada selva americana central, Marcelo consiguió de algún modo volver a Luisiana. No está claro cómo pudo volver a entrar en Estados Unidos. El investigador Ed Becker cree que Marcelo utilizó sus contactos para regresar al país. Los barcos de pesca de Nueva Orleans iban allí para pescar cangrejos por lo menos una vez por semana. Así que todo lo que tenía que hacer era llamar y pedir que uno estuviese allí al día siguiente a las 8 de la tarde, con Joe dentro o con cualquiera en quien confiase. No podía volver en avión ni conduciendo. Si conducía, le detendrían en la aduana y si volaba sabía que en los aeropuertos de Los Ángeles y Nueva Orleans los agentes del FBI fotografiaban a los miembros de la mafia en cuanto se bajaban del avión. El esfuerzo del gobierno por deportarle parecía haber sido en vano. El hecho de que pudiese escapar le convirtió en algo más que un héroe para la mafia. Ahora, todo el que le conocía sabía que era el verdadero padrino en Estados Unidos. Para Marcelo, el episodio de la deportación era algo que no iba a olvidar. Su odio hacia Kennedy se convirtió en una obsesión. A Kennedy también le enfureció enterarse de que Marcelo había entrado de nuevo en el país. Actuó rápidamente y Marcelo fue procesado por entrada ilegal en el país. Inmigración dictaminó que Marcelo era un extranjero indeseable y de nuevo ordenó su deportación, una decisión que apelaron los abogados de Marcelo. Washington nunca dejó de intentar que deportaran a Marcelo. No había una implicación directa. Hicimos lo que se nos pidió, pero Washington nunca renunció a deportarlo. Marcelo nunca olvidó la experiencia angustiosa y humillante de su deportación forzada dirigida por Robert Kennedy. Al comienzo de los años 60, Carlos Marcelo se enfrentaba al desafío más duro, el imperio legal creado por la reelegida administración Kennedy. El presidente John Fitzgerald Kennedy nombró a su hermano Robert ministro de Justicia. Ahora con más poder y autoridad, Robert Kennedy y el presidente continuaron con su campaña para hundir a Marcelo. Marcelo necesitaba que esta amenaza desapareciese. El 22 de noviembre de 1963, eso fue lo que pasó. El presidente Kennedy estaba visitando Dallas durante un viaje de campaña electoral del Partido Democrático. Cuando el desfile de automóviles presidencial inició su camino a través de la Plaza Dilley, se oyeron unos disparos. Habían disparado al presidente. Ahora lo llevaban al hospital más próximo, el Hospital Parkland. En una hora, John Fitzgerald Kennedy estaba muerto. La policía de Dallas no tardó mucho en detener a un hombre joven que respondía al nombre de Lee Harvey Oswald. Aunque enseguida se le señaló como el asesino del presidente, Oswald negó cualquier implicación.
No entiendo qué es todo esto. Nadie me ha dicho nada, excepto que se me acusa de haber matado al presidente. Antes de que cualquiera pudiese interrogar a fondo a Oswald, el dueño de un club nocturno de Dallas, Jack Ruby, se deslizó entre las barricadas policiales y disparó a Oswald. En medio de la confusión producida por el asesinato del presidente Kennedy y después el de Oswald, comenzaron a surgir numerosas teorías relacionadas con la conspiración. La lista de conspiradores posibles incluyó a los soviéticos, que recientemente habían dado marcha atrás en la crisis de los misiles cubanos, a Cuba, aún resentida por la invasión de la Bahía de Cochinos, a la CIA, que Kennedy había amenazado con disolver, a los partidos de Diem, el presidente asesinado del sur de Vietnam, que hacían a la administración Kennedy responsable de la muerte de Diem, y por supuesto a la mafia, que tenía más que una queja respecto a los Kennedy. El gobierno y los medios comenzaron a profundizar más en la vida del presunto asesino. Oswald visitaba a menudo Nueva Orleans, donde al parecer se ofreció como voluntario a una organización que apoyaba a Castro llamada Juego Justo para la Comisión de Cuba. A Oswald se le había visto por las calles de Nueva Orleans repartiendo panfletos de esta organización. La afiliación de Oswald a este movimiento fue algo que llevó a mucha gente a especular sobre la implicación de Fidel Castro en el asesinato. Otra teoría relacionó el asesinato con un esfuerzo común entre la CIA y la mafia, puesto que ambas eran anticastristas, aunque por diferentes razones. La CIA vio la Cuba de Castro como un satélite de la Unión Soviética y una amenaza para la seguridad nacional. Con respecto a la mafia, Castro era directamente responsable del cese de sus lucrativas actividades relacionadas con el juego en Cuba. Después de la desastrosa invasión de la Bahía de Cochinos, la CIA y la mafia culparon al presidente Kennedy del fracaso de la invasión y de la continuidad de Castro en el poder. Sin ninguna prueba concreta para apoyar ninguna de estas diversas teorías, la polémica Comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo. Sin embargo, casi 15 años más tarde, en 1979, el Comité de Asesinatos decidía abrir de nuevo la investigación. La nueva prueba emergía para sugerir la posibilidad de que Oswald disparara al presidente en nombre de Carlos Marcello. En el verano de 1962, Robert Kennedy había intensificado su lucha contra la mafia, presentando nuevos cargos contra Marcello. Con 2 acusaciones federales y una orden de deportación esperando, Marcello vivía sus días bajo una nube de incertidumbre. No, espero que no. No hay nada que nos indique que eso vaya a ocurrir. La nueva información revelaba posibles reuniones entre Oswald y Marcello. Por aquel entonces, en Nueva Orleans, Oswald vivía con su tío Dad Marrett, quien compartía afiliación con miembros del negocio de Marcello relacionado con la estafa en el juego. Oswald estaba posiblemente también relacionado con David Ferry, que era, irónicamente, miembro del violento y anticastrista Frente Revolucionario Cubano, una organización financiada por Carlos Marcello. Más o menos al mismo tiempo que el presidente anunciaba su viaje a Dallas, Carlos Marcello y David Ferry estaban preparando la defensa de Marcello en un caso legal que estaba programado para llevarse a juicio en Nueva Orleans a primeros de noviembre. Además de reunirse con Marcello, Ferry también lo hizo con Oswald en el barrio francés. Los teóricos de la conspiración especularon que Marcello estaba buscando a alguien fuera de su organización para que se ocupase de Kennedy. Entonces se enteró de la existencia del sobrino de Dad Marrett, Lee Harvey Oswald. También se descubrió una conexión entre el asesino de Oswald, Jack Ruby, y Carlos Marcello. En 1946, un año antes de que Carlos Marcello asumiera su poder en Luisiana, la mafia de Chicago lanzó una campaña para asumir el control de las estafas en la zona de Dallas y para hacerse con el control de la policía de Dallas. Ayudando en este esfuerzo estaba Jack Ruby. Ruby se quedó en Dallas y abrió un club nocturno, actuando como intermediario entre la mafia y el departamento de policía. Jack Ruby juró que había disparado a Lee Harvey Oswald para reivindicar al presidente. Sin embargo, se piensa que Marcello necesitaba a alguien con acceso a la policía de Dallas para silenciar a Oswald, y Ruby era el candidato perfecto. Aunque se determine definitivamente que Marcello o cualquier otro gángster tuvo algo que ver con el asesinato de John Fisher al Kennedy, lo que está claro es que muchos de los peores dolores de cabeza de Carlos Marcello desaparecieron el 22 de noviembre de 1963.
Mucho antes de que John Gotti fuese conocido como Teflon Don, el cerebro de la mafia de Nueva Orleans demostraba ser inmune a los esfuerzos del gobierno por aplicar la ley. Desde los años 30, Carlos Marcello había conseguido esquivar las pruebas que le relacionaban con el crimen organizado. Cuando los periodistas le preguntaban por su relación con este, Marcello tenía una respuesta estándar. ¿Qué tiene que responder a esas acusaciones? Rotundamente no. Cuando le preguntaban por sus empresas y negocios, Marcello respondía con una frase hecha. Inversiones en terrenos y pequeños hoteles. ¿Qué tiene que decir de todo lo que se dice sobre su participación en crímenes, de que se le tache de cerebro de la mafia y de ser el capo de Luisiana? Solo son un montón de mentiras y de declaraciones falsas de Aaron Kohn y de gente como él que viven de esto. En 1966, sin embargo, era ya imposible rebatir los alegatos. La policía de la ciudad de Nueva York detuvo a Marcello en un restaurante en Queens, junto con algunos de los hombres más grandes del crimen organizado. Cuando, tras ser puesto en libertad, llegó a Nueva Orleans, Marcello se encontró sitiado por los periodistas y las cámaras. Además, se vio involucrado en otros problemas legales gracias al agente del FBI, Patrick Collins. Él regresaba a Nueva Orleans y en el aeropuerto cometió un gran error, un error enorme. En el aeropuerto fue reconocido por un agente del FBI y este se le acercó y le dijo: Carlos, nos hemos enterado de que os han cazado en el restaurante La Estela. Marcello le arrastró y le pegó. Partirle casi la cabeza al agente del FBI le llevó a prisión durante 6 meses. Marcello y sus abogados tenían otra versión sobre el incidente. Él no sabía que el señor Pat Collins era un agente del FBI y quedó demostrado que el señor Pat Collins se comportó como un joven muy beligerante en ese momento en particular e incitó a Marcello a decirle: ¿tienes problemas o es que quieres tener problemas? En vez de intentar explicarse, el señor Pat Collins consideró que podría soportar la paliza con tal de demostrar que Marcello buscaba pelea. Un juez condenó a Marcello a 2 años de cárcel, pero igual que había hecho ya en el pasado, este utilizó sus influencias políticas para reducir la condena a 6 meses. Era sabido que su poder tenía alcance nacional y Marcello usó continuamente la influencia política para su propio beneficio. En un reportaje sobre la corrupción en Luisiana, la revista Life publicó un artículo sobre el indignante ejercicio de poder que Marcello ejercía sobre funcionarios del Estado. El artículo denunciaba que Marcello había persuadido al gobierno del Estado de Luisiana para que desviase el dinero de los contribuyentes para mejorar un terreno pantanoso propio de 6.400 acres llamado Churchill Farms. Construyó un dique y montó todo el sistema de drenaje. La propiedad podía tener un valor inmobiliario de $60 millones. La obra solo benefició a Carlos Marcello. Desde incluso antes de los días del celebérrimo senador de Luisiana, Huey Long, la corrupción había sido una parte esencial del sistema político del Estado. Nadie conoce mejor la relación entre la política y la corrupción en Luisiana que el abogado John Wolf, cuya poca disposición para seguir el juego pudo haberle costado 2 campañas, la de sheriff y la de fiscal del distrito de St. Mary Parish. Definiría a Luisiana como un lugar que es conocido por la corrupción. ¿Y por qué? Porque hay muchos funcionarios corruptos en este estado. No todos, pero muchos de ellos. Demasiados. Y ya sabe que se dice que la gente no tolera la corrupción, la pide. Así que encuentran a gente que hace cosas ilegales y tiene mucha labia, que lo encuentra divertido, lo encuentra entretenido. Es un pasatiempo. No toda la gente es así, no toda la gente. Yo no estoy acusando en el amplio sentido de la palabra a todos los ciudadanos del Estado, porque aquí hay gente excelente que no quiere relacionarse con esto, pero hay demasiados políticos que se lo reparten todo.
Tras el trabajo del Comité Kefauver en 1951 y de la Comisión McClellan 10 años más tarde, el imperio y la reputación de Marcelo permanecían intactos. En 1979, Marcelo hacía frente a un nuevo reto cuando el Comité de Asesinatos volvió a abrir la investigación del asesinato del presidente Kennedy, basándose en nuevas pruebas y en nuevos testigos. Ed Beckett, un investigador de la Comisión del Juego de Las Vegas que se movía en los círculos de la mafia, era uno de esos testigos. Tuvo la oportunidad de reunirse con Marcelo en 1962, usando como cebo un asunto de negocios. Ed tenía la capacidad de ganarse la confianza de los gángsters dándoles nombres. Estábamos bebiendo y le dije que seguro que Bobby Kennedy no estaba contento por su vuelta al país. Le dije que todo el mundo en Las Vegas hablaba de eso, lo que estimuló su ego y comenzó a hablarme sobre Bobby Kennedy y sobre la familia Kennedy. Y de pronto me vi empujándole a decir que no iba a seguir en su cargo mucho más tiempo. Yo no lo sabía. Quiero decir, John Fitzgerald Kennedy acababa de ser reelegido y Bobby, yo pensaba que seguiría con su hermano por varios años más. Esto enfureció a Carlos con solo pensarlo y fue entonces cuando soltó un dicho siciliano que tuve que memorizar porque no hablo italiano. Así que lo retuve fonéticamente y como tengo buena memoria, pude llamar a un abogado italiano y descubrí lo que significaba. Y significaba que si cortas la cola y la cabeza, la cola siempre muere. En vez de pensar en el asesinato del presidente de los Estados Unidos, lo primero que pensé fue que se refería al asesinato de Bobby. Al final, el Comité de Asesinatos no pudo procesarlo. Marcelo, como tantas otras veces, se las había arreglado para evitar el juicio. En 1979, sin embargo, las ruedas de la justicia alcanzarían a Marcelo cuando el FBI puso en marcha una elaborada operación clandestina llamada BRILAB, las siglas de soborno laboral. El FBI pudo infiltrarse en el santuario de Marcelo a través de un soplón. Joe Hauser fue uno de los hombres que cooperaría. Gracias a esto comenzamos una serie de actividades de vigilancia electrónica, colocando micrófonos en los teléfonos de la oficina de Marcelo. El juzgado había autorizado la vigilancia electrónica a través del uso del micrófono en su oficina de aquí, en la zona de Nueva Orleans. Creo recordar que incluso pinchamos el teléfono de su casa. El FBI reclutó a Hauser, un conocido estafador que en ese momento hacía frente a 10 cargos por soborno y chantaje. ¿Esto es para mí? Por un acuerdo con el Departamento de Justicia, Hauser recibiría una reducción de la condena a cambio de convertirse en informador del gobierno. La estrategia consistía en presentar a Marcelo la oportunidad de asesorar a Hauser en la obtención de pólizas de seguros a nivel estatal. Se presentó con una oportunidad y él la cogió. No solo la cogió, sino que Marcelo tenía sus propias ideas sobre cómo proceder y a quién acercarse. Haremos esto en todo el maldito estado si es necesario. Y así nos aseguramos las pólizas de los funcionarios del Estado. Lo que Marcelo no sabía era que sus conversaciones se estaban grabando en una grabadora escondida en el maletín de Hauser. Una vez que se produjo el acercamiento, todo lo demás vino rodado. Y Marcelo se convirtió en la figura principal, dirigiendo a Hauser y a los agentes secretos del FBI, que se hicieron pasar por agentes relacionados con la compañía de seguros Prudential Life. A cambio de sus contactos influyentes, Marcelo recibía dinero en efectivo y una parte de los beneficios de cualquier póliza que se contratase en esta compañía. Presentamos a los agentes del FBI, los agentes secretos, ante el entonces comisario de la administración, el señor Charles Romer, a quien alegamos y obviamente probamos que había cogido dinero. Pienso que fueron $25,000 por dirigir la compañía de seguros de los funcionarios del Estado.
negocios de seguros para estos particulares agentes. Y en el proceso, el FBI escuchó sus conversaciones durante casi 19 meses. Además de $25.000, Marcelo prometió a Romer pagos mensuales de $43.000 a cambio de que los contratos fuesen de por vida. Pienso que lo importante del caso no es solo el procesamiento y la condena de una persona cuya reputación viene dada por estar en lo más alto del crimen organizado en esta zona, sino también el hecho de que se podía ver cómo los tentáculos del crimen organizado se movían con facilidad entre los corruptos funcionarios del Estado. Marcelo estaba preocupado. Romer podía perder su puesto tras las primarias republicanas. Decidió jugar a dos bandas con Romer y ofreció un soborno al entonces gobernador democrático James Fitzmaurice. Marcelo pensó que Fitzmaurice podía dirigir ciertos contratos a su manera, especialmente si a Romer le quitaba de su puesto. Fitzmaurice picó el cebo y aceptó el soborno de Marcelo por $10.000. El reinado de Carlos Marcelo como el capo intocable de Luisiana terminó en agosto de 1980, cuando un jurado le declaró culpable de numerosos cargos criminales por los que le pedían 70 años de cárcel. Fueron procesados junto a Marcelo, Romer e Irving Davison, amigo durante muchos años de Marcelo y hombre influyente de Washington, y quien había presentado a Hauser a Marcelo, y Vincent Marinello, un abogado de Marcelo. Davison y Marinello fueron absueltos, mientras que Romer fue condenado a prisión. El 1 de junio de 1982, debido a su estado de salud, Marcelo fue trasladado al Centro Médico de Estados Unidos para presos federales en Springfield, Missouri, para empezar a cumplir su condena. Después de la condena de Carlos Marcelo, la influencia de la familia en los círculos políticos de Nueva Orleans y el AMPA se deterioraron. En 1988 procesaron al hermano de Carlos, Sammy Marcelo, por blanqueo de dinero, y varios restaurantes de Marcelo, como el Louisiana, cayeron en bancarrota. Carlos Marcelo murió hace aproximadamente 5 años. Le sucedió Anthony Carola. Anthony Carola estuvo implicado en actividades relacionadas con el juego. Se conocieron en un restaurante del barrio francés, en la ciudad de Nueva Orleans, y aunque ellos lo desconocían, estaban siendo observados y controlados por el FBI. El FBI los cazó tratando de hacerse con el control mundial del juego y con operadores de Luisiana. Una de las personas que venía de fuera de la ciudad era un caballero llamado Canfield, que estaba relacionado con las familias Genovese y Gambino. Las líneas pinchadas por el FBI indicaron que las familias Gambino y Bruno Scarfo estaban poniendo los cimientos para hacer de Nueva Orleans un puerto importante para el contrabando de cocaína. A principios de los años 90, el FBI realizó una investigación de 5 años que se saldó con 20 miembros y asociados de la Liga del Crimen condenados. La LCN en Nueva Orleans pensamos que ahora mira hacia una ciudad abierta. Lo que quiero decir con ciudad abierta es que no hay aún alguna familia dominante gracias a actividades criminales. En Nueva Orleans, la historia de afiliación entre el crimen organizado y las instituciones públicas parece destinada a repetirse. Me aventuraría a decir que sí, que hay corrupción aquí y que la hay en América. Y pienso que la habrá siempre. Pero la justicia debe permanecer alerta y continuar investigando y condenando la corrupción. Es la única herramienta disponible para combatirla. Nunca erradicará. Nunca, mientras los seres humanos continuemos siendo seres humanos. Pero debe hacerse, porque pienso que esto calma y frena los excesos. Por otra parte, el gobierno necesita actuar dentro de la ley y debería estar siempre atento. A pesar de su accidentado pasado, el futuro de Nueva Orleans parece más abierto y esperanzador.
Durante los 4 últimos años, con el nuevo inspector de policía que tenemos aquí, hemos visto que las cosas están cambiando. La calidad de vida en Nueva Orleans ha mejorado notablemente. El crimen ha descendido. La cifra de homicidios ha disminuido bastante. Teníamos un promedio de 400 o 430 asesinatos al año. Probablemente ha descendido un 40%. Con un crecimiento económico general, la calidad de vida mejora. Explotando un sistema político a través de la corrupción y ejerciendo el miedo y el soborno como instrumentos de presión, Marcelo pudo levantar un imperio. Tan solo la diligencia policial permitió a la justicia y a los políticos derrotar al padrino de Nueva Orleans y a su dinastía. Soy Robert Stack. Gracias por acompañarnos. La organización criminal secreta, conocida como la mafia, que había sido una parte de Sicilia durante años y que nació como reacción a las normas opresivas de Italia. John H. Davis, autor de Mafia Kane Fish, explica por qué. Nueva Orleans fue la primera ciudad americana en la que empezó a vivir la mafia siciliana. Mucho antes que por Nueva York, Chicago o cualquier otra ciudad, las mafias italianas se sintieron atraídas por Nueva Orleans y por el estado de Luisiana, porque en algo se asemejaba a Sicilia. Y vinieron en tropel con el cambio de siglo. Sobre el año 1900, en Nueva Orleans había ya más de 100 mafiosos. Además, la permisividad de Nueva Orleans hizo de la ciudad un refugio para el vicio y la corrupción. La corrupción en Nueva Orleans se remonta probablemente a 100 años atrás, a finales de la década de los 90, del 1800, que yo sepa. En el pasado, la justicia prefirió mirar hacia otro lado. No estoy diciendo que la policía fuese corrupta, pero en el barrio francés se toleraron cosas que no se tolerarían en ninguna otra parte del país. Cuando los inmigrantes sicilianos llegaron a Nueva Orleans, muchos se pusieron a trabajar en los muelles y en las plantaciones. En estas mismas tareas, la mafia empezó a dominar. A comienzos de 1870, la mafia había hecho incursiones en el control de la costa y de los mercados, y eventualmente del beneficio de la estibación y carga en los puertos. Su medio para obtener este control fue el mismo de siempre, la violencia. Entre 1869 y 1889, la policía de Nueva Orleans atribuyó unos 100 asesinatos a la mafia siciliana. La táctica de obtener el control a través de la violencia, que había funcionado también en Sicilia, se convirtió también en el procedimiento natural en Luisiana. La violencia en los muelles y en los mercados de Nueva Orleans, controlados por la mafia, surgió por la rivalidad entre las familias que luchaban por su control. En esta confrontación, David Hennessy, jefe de la policía supuestamente corrupto, fue asesinado, suponemos que por las familias enfrentadas. Los ciudadanos enfurecidos y dominados por un sentimiento anti-italiano decidieron vengarse y lincharon a varios sospechosos italianos en custodia en la cárcel local. Tras siglos de continuos cambios, la ciudad de Nueva Orleans no estuvo formalmente bajo el control de Estados Unidos hasta que Thomas Jefferson adquirió Luisiana. A partir del año 1800 se convirtió en una ciudad próspera y el destino americano más deseado por los inmigrantes italianos que llegaban a América. Es muy singular el hecho de que allí el 90% de cada millón de personas sea de Sicilia. Fue el primer grupo de inmigrantes en este país, al contrario de lo que muchas personas creen. En 1850 había más italianos aquí que en Nueva York. Hubo una diferencia a nuestro favor de 1 o 2 puntos durante unos 30 años hasta que al final Nueva York nos superó. Pero durante un periodo más largo, Nueva Orleans fue el destino principal de la inmigración italiana. La migración de sicilianos a América fue precipitada por la unificación de Italia en 1860. Esta unificación sumergió a Sicilia en una depresión económica y la pobreza obligó a los sicilianos a huir al norte de África, al norte de Italia y a Estados Unidos.
Todo comenzó cuando Garibaldi entró allí en 1860 y conquistó Sicilia y la parte meridional, lo que fue el primer paso para unificar el país bajo el reinado de Víctor Manuel. Italia se convirtió en un país unificado en el año 1879, por primera vez desde la época de los romanos. Cuando las promesas de tierras y bienestar no llegaron a cumplirse, los italianos decidieron buscar fortuna en otra parte, comenzando así la inmigración masiva y se marcharon lejos de su Italia natal. Los emigrantes sicilianos eligieron Nueva Orleans por su clima templado y por las oportunidades que se les proporcionaban allí, diferentes a las que Nueva York les ofrecía. En Nueva York o cavaban túneles o trabajaban en fábricas. Aquí no ocurría lo mismo. En Nueva Orleans no tenías que vivir de alquiler en un octavo piso de un edificio sin agua caliente o sin ni siquiera agua. Era otro estilo de vida. Se parecía más a la vida europea, así que en cuanto llegaron se adaptaron perfectamente. Era casi como estar en casa. Fue un traslado casi natural. También se trasladó a Nueva Orleans otro segmento pequeño pero notorio y menos conveniente de la población siciliana. Se dice que la gente no tolera la corrupción, la pide. Nueva Orleans fue la primera ciudad americana en la que empezó a desarrollarse la mafia siciliana. Pienso que cualquiera que tenga dinero y contactos puede hacer daño a otro. En las familias mafiosas italoamericanas a la persona con más poder, influencia y dinero se le conoce como el cerebro. Algunos cerebros gobiernan sus dinastías tras el telón, en la sombra, manteniendo siempre la imagen de persona humilde y respetable. A otros se les ve de lejos, son grandes personalidades con reputación nacional. Así era Carlos Marcello, el que fuera durante un largo periodo gobernante supremo de la mafia de Nueva Orleans. La violencia en los muelles y en los mercados de Nueva Orleans, controlados por la mafia, surgió por la rivalidad entre las familias que luchaban por su control. En esta confrontación, David Hennessy, jefe de la policía supuestamente corrupto, fue asesinado, suponemos que por las familias enfrentadas. Los ciudadanos enfurecidos y dominados por un sentimiento anti-italiano decidieron vengarse y lincharon a varios sospechosos italianos en custodia en la cárcel local. Esto dio lugar a protestas de los italianos ultrajados, tanto en Estados Unidos como en Italia. La prensa local se regocijaba porque la ciudad estaba al fin limpia de la mafia, pero se equivocaban. 2 años después, los gángsters se reagruparon y a comienzos de la década de 1920, una familia dominante se había establecido con firmeza en Nueva Orleans. Llevaría el nombre de un italiano analfabeto que sería uno de los jefes más poderosos de la mafia americana. Los padres de Carlos Marcello emigraron a África del Norte, donde Carlos nació en 1910. El padre de Carlos, Joseph Marcello, se fue a Luisiana y cuando Carlos tenía 8 meses, su madre y él fueron a reunirse con Joseph en la que sería su nueva patria. Mientras su pequeña familia se ampliaba, los Marcello se dedicaron al cultivo de una parcela a las afueras de Nueva Orleans. Cuando Carlos fue lo suficientemente mayor, le encargaron el trabajo de transportar lo cultivado por su familia hasta los mercados de la ciudad. Entrando en un contacto diario con el peligroso mundo de los mercados dominados por los sicilianos, el joven Marcello tuvo su primer encuentro con la mafia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la vida en una granja no iba a ser su vocación. Carlos Marcello era un hombre joven con una capacidad extraordinaria e inteligente que dejó la granja de su familia en la bahía y comenzó a cometer crímenes en la ciudad de Nueva Orleans. La temprana carrera criminal de Marcello consistió al principio sobre todo... Mayor no superó, pero durante un periodo más largo Nueva Orleans fue el destino principal de la inmigración italiana. La migración de sicilianos a América fue precipitada por la unificación de Italia en 1860. Esta unificación sumergió a Sicilia en una depresión económica y la pobreza obligó a los sicilianos a huir al norte de África, al norte de Italia y a Estados Unidos.
Todo comenzó cuando Garibaldi entró allí en 1860 y conquistó Sicilia y la parte meridional, lo que fue el primer paso para unificar el país bajo el reinado de Víctor Manuel. Italia se convirtió en un país unificado en el año 1879, por primera vez desde la época de los romanos. Cuando las promesas de tierras y bienestar no llegaron a cumplirse, los italianos decidieron buscar fortuna en otra parte, comenzando así la inmigración masiva y se marcharon lejos de su Italia natal. Los emigrantes sicilianos eligieron Nueva Orleans por su clima templado y por las oportunidades que se les proporcionaban allí, diferentes a las que Nueva York les ofrecía. En Nueva York o cavaban túneles o trabajaban en fábricas. Aquí no ocurría lo mismo. En Nueva Orleans no tenías que vivir de alquiler en un octavo piso de un edificio sin agua caliente o sin ni siquiera agua. Era otro estilo de vida. Se parecía más a la vida europea, así que en cuanto llegaron se adaptaron perfectamente. Era casi como estar en casa. Fue un traslado casi natural. También se trasladó a Nueva Orleans otro segmento pequeño pero notorio y menos conveniente de la población siciliana. La organización criminal secreta conocida como la mafia, que había sido una parte de Sicilia durante años y que nació como reacción a las normas opresivas de Italia. John H. Davis, autor de Mafia Kane Fish, explica por qué. Nueva Orleans fue la primera ciudad americana en la que empezó a vivir la mafia siciliana. Mucho antes que por Nueva York, Chicago o cualquier otra ciudad, las mafias italianas se sintieron atraídas por Nueva Orleans y por el estado de Luisiana, porque en algo se asemejaba a Sicilia. Y vinieron en tropel con el cambio de siglo. Sobre el año 1900, en Nueva Orleans había ya más de 100 mafiosos. Además, la permisividad de Nueva Orleans hizo de la ciudad un refugio para el vicio y la corrupción. La corrupción en Nueva Orleans se remonta probablemente a 100 años atrás, a finales de la década de los 90, del 1800, que yo sepa. En el pasado, la justicia prefirió mirar hacia otro lado. No estoy diciendo que la policía fuese corrupta, pero en el barrio francés se toleraron cosas que no se tolerarían en ninguna otra parte del país. Cuando los inmigrantes sicilianos llegaron a Nueva Orleans, muchos se pusieron a trabajar en los muelles y en las plantaciones. En estas mismas tareas, la mafia empezó a dominar. A comienzos de 1870, la mafia había hecho incursiones en el control de la costa y de los mercados, y eventualmente del beneficio de la estivación y carga en los puertos. Su medio para obtener este control fue el mismo de siempre, la violencia. Entre 1869 y 1889, la policía de Nueva Orleans atribuyó unos 100 asesinatos a la mafia siciliana. La táctica de obtener el control a través de la violencia, que había funcionado también en Sicilia, se convirtió también en el procedimiento natural en Luisiana, todo en robos de pequeña categoría. Una chapuza en un banco llevó a Carlos durante un tiempo a estar entre rejas con una condena de 9 años de cárcel. Tenía solo 20 años cuando le condenaron. A través de un contacto con la mafia, el padre de Marcelo pudo obtener el indulto para su hijo del gobernador de Luisiana, O.K. Allen. El joven Carlos aprendió de primera mano la ventaja de tener amigos en puestos importantes y el grado de influencia que podía alcanzar la mafia. En 1930 había ya mafiosos en todos los cargos del gobierno de Nueva Orleans. Después de su breve periodo en prisión, Carlos regresó a la ciudad y abría un bar llamado El Bombardero Marrón en honor al boxeador Joe Louis. Pronto se expandió y comenzó a distribuir máquinas de discos y de pinball en restaurantes de las zonas de Argel y Gretna. Los propietarios de los bares que rechazaban hacer negocios con él o sus hermanos fueron enseguida persuadidos para que cambiaran de opinión. ¿Ha pensado en nuestra oferta? Sí, pero como les dije, ya tengo máquina de discos. No una de las nuestras. Usted necesita tener una de nuestras máquinas. La suya es una porquería. Los demás bares están poniendo las nuestras y estoy seguro de que no querrá ser el único en tener una chatarra. Podría ser malo para el negocio. Muy malo para el negocio.
Pienso que le tenían miedo, no sé si era un miedo real o si lo real era su capacidad de llevarlo a cabo, pero obviamente había mucha gente que pensaba de lo que él sería capaz, y creo que cualquiera que tenga contactos y dinero puede hacerte daño si es lo que pretende. La reputación de Marcelo llegó a oídos del cerebro de la mafia de Nueva York, Frank Costello. Bajo la presión... Se dice que la gente no tolera la corrupción, la pide. Nueva Orleans fue la primera ciudad americana en la que empezó a desarrollarse la mafia siciliana. Pienso que cualquiera que tenga dinero y contactos puede hacer daño a otro. En las familias mafiosas italoamericanas a la persona con más poder, influencia y dinero se le conoce como el cerebro. Algunos cerebros gobiernan sus dinastías tras el telón, en la sombra, manteniendo siempre la imagen de persona humilde y respetable. A otros se les ve de lejos, son grandes personalidades con reputación nacional. Así era Carlos Marcelo, el que fuera durante un largo periodo gobernante supremo de la mafia de Nueva Orleans. Tras siglos de continuos cambios, la ciudad de Nueva Orleans no estuvo formalmente bajo el control de Estados Unidos hasta que Thomas Jefferson adquirió Luisiana. A partir del año 1800 se convirtió en una ciudad próspera y el destino americano más deseado por los inmigrantes italianos que llegaban a América. Es muy singular el hecho de que allí el 90% de cada millón de personas sea de Sicilia. Fue el primer grupo de inmigrantes en este país, al contrario de lo que muchas personas creen. En 1850 había más italianos aquí que en Nueva York. Hubo una diferencia a nuestro favor de 1 o 2 puntos durante unos 30 años hasta que al final Nueva